Y también con algunas novedades que atraviesa, aprovechando que estamos llegando con mucha fuerza a toda la región de Chile, porque hace poquito también se anunció el reconocimiento a Antonio Soto, lugar de residencia Punta Arenas durante tantos años, con un reconocimiento por parte de las autoridades de allí del lugar. Pero bueno, no voy a extenderme yo, sino que voy a preguntarle a un miembro de las mesas, de las huelgas rurales, como es Carlos Covelo, que viene trabajando hace mucho tiempo, con mucha intensidad, con mucha precisión y con unos avances muy importantes. Así que lo saludamos y le agradecemos que, bueno, esté en contacto con nosotros y agradecido porque ahora que nos ilustra un poco estas charlas que necesitamos de manera permanente hablar, poner en valor, en discusión, seguir, porque uno cree que esa historia está cerrada y todavía no, todavía sigue apareciendo muchísimo de testimonios, ni hablar de los restos de los huelguistas encontrados hace muy poquito, que en la historia es prácticamente muy chiquito el tiempo, ¿no? Carlos, el placer de saludarte, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes y bueno, gracias a ustedes por el espacio que nos dan para difundir todo como bien lo expresaste, ¿no? Gracias, Carlos, gracias y de corazón, bueno, no sé si sí te pasa, pero bueno, digo, para transportarlo un poco a toda nuestra audiencia, no es una historia cerrada, se sigue todavía aportando con un valor muy grande en todo lo que puede aportar la historia, digamos, ¿no? Sí, bueno, nosotros de nuestra comisión estamos del año 2006 trabajando, lo que siempre fuimos logrando algunos objetivos, rescatar el monumento, que estaba abandonado en el año 2005, el cenotafio, frente a Estancia Anita. Para ubicar un poco a la gente, Estancia Anita está a 28 kilómetros de- del centro urbano del Calafate. Y bueno, lo que se fue logrando es no solamente renovar el cenotafio, sino que colocar las tres columnas de memoria, verdad y justicia, que fueron las primeras, porque la gente siempre recordaba, cuando fue el día de la memoria, siempre lo que había pasado con los 30.000 compañeros desaparecidos. Y se incluyó por primera vez un hecho que había pasado en 1921, y fue la primera en Ujú. Santa Cruz, y ahora, gracias a Dios, tenemos dos, que hay otro monumento de Sitio Nacional por la Memoria en Gobernador Gregores. Ujú. Bien, ilustrame un poco, entiendo que Estancia Anita pertenece a Federico Brown, pero comprada por la década del 80, digamos. Contame un poco esa parte de la historia. Bueno, ellos, la historia de los Brown es bastante amplia. Los Brown vinieron y empezaron ahí, en la zona de Chile, en la parte de Punta Arenas. Vino el primer Brown, después empezaron a trabajar y de repente empezaron a tener muchas cosas, no solamente en Punta Arenas, empezaron a tener astilleros, barcos, increíble todo lo que lograron. Y después cuando vino después de Roca, en el año 1870, a través del gobernador Moyano acá en Santa Cruz, empezó a repartir tierras sin preguntar a nadie, ¿no? Y los Brown fueron uno de los grandes adquirientes de eso, ¿no? Porque tienen miles y miles de hectáreas, no solamente aquí, sino también, si lo escuchan los compañeros chilenos, también en Chile. Es decir, acá en este sentido no hay fronteras, ¿no? Tienen los dos lados de los límites, tienen ellos propiedades. Y aquí, más que nada en Estancia Anita, es una estancia una de las más grandes que hay, que se acerca acá, va a entrar, apenas entra el Calafate fue parte de la estancia Anita, fue cediendo la estancia, y hasta que llega hasta el glaciar, sigue siendo de toda la familia Brown. Nosotros lo que hicimos es hablar con Federico Brown, y le explicamos que en ese lugar donde él tiene la estancia, al lado del casco de la estancia, fueron fusilados entre 100 y 200 peones rurales. Y bueno, en charlas con él, le siempre siguiendo la- hablando con Osvaldo Bayer, que él tenía que ceder tierras ahí, porque pasaron hechos tan trágicos, tan miserables que se hicieron, entonces tenía que ceder. Y bueno, en el año el 2018 logramos que se, Federico Brown ceda una hectárea de tierra al municipio del Calafate
por 98 años. Y ahí es donde nosotros estamos buscando los restos de los compañeros fusilados. Y como son crímenes de lesa humanidad, tenemos todo el tiempo y vamos a tener todo el apoyo de Derechos Humanos Nación, como lo manifestó Pietragala, para que siga buscando con los elementos más avanzados, que si bien nosotros buscamos con la ayuda de la Universidad de la Patagonia, con la UMPA, pero solo encontramos el resto de un peón, pero no sabemos bien, porque ellos eran geólogos y arqueólogos, pero necesitaríamos un antropólogo para determinar ese cuerpo que encontramos, si es en el contexto de las huelgas del 21, y de edad y cómo murió, ¿no? Ninguna duda, Carlos. Y estoy prestando atención porque después te quiero preguntar, pues sé que lo conociste a Bayer, que tuviste Sí, sí, varias oportunidades con él, pero me quedo con, ahí me detengo en una pregunta que le hace a Bayer, que es una pregunta que a cualquiera se nos ocurriría preguntar, porque existe a veces, ¿no? La carga del estigma de la familia, que a veces, bueno, no se empodera, o en Argentina, por ejemplo, bueno, quien tiene algún abolengo, algún apellido picante en la historia, bueno, hace gala del mismo y bueno, recibe un trato honorífico. En muchos lugares del mundo pasa esto, pero también sí. está comprobado que en grandes terratenientes hay un pasado duro de muertes, de sangre, y Bayer le hace una pregunta a Federico Brown, que yo sé muy bien que es el nieto número 66 el matrimonio entre Federico Brown y Josefina Menéndez Betti, que Exacto, bueno, cuya casa en Punta Arenas ya es un museo y demás. Y bueno, exacto. pero le pregunta esta cosa de qué siente usted, digamos, en el pasado familiar en torno a, bueno, saber, porque, y esta pregunta misma, para muchas estancias que fueron repartidas y tierra aquí en el lugar, y tienen un pasado realmente muy duro. Entonces, hoy la mayoría de las estancias son administradas por las propias familias, familiares. Entonces, ¿qué siente uno cuando viene, digamos, de esas características de una tierra entregada oportunamente, mala vida, con algún pasado? Bueno, digo, porque está bueno saber cuál es el sentimiento, no negadores de la historia seriales. Y esa pregunta se le hace Bayer a Brown. Y te pregunto vos, bueno, primero que nada, obviamente que la habrás visto, pero ¿qué Sí, opinás con respecto a eso, teniendo en cuenta también que nuestra provincia está llena de grandes terratenientes históricos con dimensiones tremendas de hectáreas por lugar, ¿no? sí, es como decís vos, realmente fue un saqueo. Lo que hicieron fue un completo saqueo, repartieron la tierra de Santa Cruz, la mayoría todos y son ingleses. Vos fijate si vas a ver en los libros de Osvaldo, te vas a dar cuenta que prácticamente ningún argentino se le cedió tierra. Y en el caso de Brown, nosotros siempre hablamos con Osvaldo para hablar con él. Bueno, me tocó hablar con Federico Brown y él me dijo, bueno, que él, bueno, él no tenía nada que ver porque lo recibió una herencia, como decís vos. Pero lo que sí es importante que él lo tenía que reconocer que el hecho sucedió. Porque Ujú. es como si ello no hubiera pasado nada. Mataron 1.500 peones rurales y nadie más dijo nada. Como ya está, fue un hecho fortuito, algo pasó, nadie se sabe. Hasta que vino Osvaldo Valle y bueno, después de 50 años levanta esa famosa este, esa mentira tan grande que hubo que acá no pasó nada. Bueno, con Federico Brown lo que hace es, él reconoce lo que pasa, porque cuando se hace eso hablamos con Osvaldo, cuando se hace la sesión de tierras, como dato, por 98 años, dice ahí que ellos reconocen de que han pasado los hechos históricos y fue comprobado que pasó en Estancianita. Es el único reconocimiento que hace en ese sentido, ¿no? Por eso cede la tierra. Pero ellos dicen que, bueno, fueron sus antepasados, no se hacen responsables. Mm. Y otra de las cosas más graves que están pasando acá es que ustedes somos de acá de Santa Cruz, y vemos que dicen que hablan de la Argentina, del Estado argentino, pero la mayoría de esos lugares acá, Santa Cruz, están hechos, son todos extranjeros. Tenemos los famosos 5 hilos a la izquierda, a la derecha en la ruta, y no puedes estar, no puedes pasar, porque son propiedad de ellos. Son tierras que no son explotadas, a veces con vacunos ahora, o algunas a bovinos, pero son una gran cantidad de tierras que tenían que haber sido repartidos entre la gente. Pero ellos lo que nunca quisieron era poblarlo. Por eso una de las cosas que ellos que pedían los peones rurales
era poder casarse y afincarse acá con su familia, pero ni eso permitían. Y otra cosa que quiero comentar, que es importante, y si escuchan a los compañeros chilenos, entre el 80 y el 90% de los peones fusilados eran chilenos, eran peones que venían cruzando la cordillera hasta caminando, llegaban a las estancias y eran explotados acá. Por eso el gran reconocimiento a que ellos lo que nunca quisieron hacer estos grandes terratenientes es ceder la tierra. Ellos nunca quisieron ceder la tierra, porque lo que pedían, las condiciones mínimas que pedían los peones, no era algo muy estrafalario, muy extravagante para esa época, eran condiciones mínimas, pero ellos no podían soportar que en sus tierras, en sus territorios, vengan, como ellos decían, estos chilotes y le vengan a decir cómo tiene que administrar la estancia. Esa fue una de las causales por las que no se dieron al pedido de los peones rurales, ¿no? Y eso es todo un contexto. Y hasta el día de hoy las tierras siguen estando en poder de los Brown, de todos los grandes terratenientes de acá, no solamente Santa Cruz, sino de toda la Patagonia. Es una cosa que, por eso es memoria y verdad y justicia. Nosotros nunca tenemos que dejar de pensar de que esto fue un lugar saqueado y tenemos que decirle a las nuevas generaciones, por eso vamos mucho con los estudiantes, vamos a las escuelas, para que que se enseñe en las escuelas, para que esto no vuelva a pasar. Sin duda, te escucho con mucha atención, me encanta el tema porque además hace poquito me topé con, nada, el saber, porque digo, hay cosas tan lindas, tan interesantes, lo que decís vos es genial. Y Antonio Soto, como vos sabrás, cuando parte, hay un libro muy interesante que se llama El Paso del Diablo, El paso del que diablo, es, sí. claro, no sé si lo pudiste leer, pero bueno, comentamos que es cuando Antonio Soto sale y se escapa con tres huelguistas también, entre los Sí, cuales ahí están chilenos que vuelven y que son refugiados, primero en sí, Natales y después despachados como mercancía hacia el norte de Chile. Una cosa muy importante, y vos estuviste presente en el acto oficial cuando, bueno, contó Isabel Soto esta alegría tan grande. ¿Cómo lo tomaste vos, ese reconocimiento en la ciudad de Punta Arenas que va a haber, donde también Bayer tendrá su lugar, ¿no? sí, sí, la verdad que fue el último Zoom que hicimos con un conversatorio con Isabel Soto. Sí, hay un reconocimiento muy grande, también no solamente a Antonio Soto Canarejo, como le dicen allá en Chile, sino también a Osvaldo Bayer, y la verdad que es un gran reconocimiento, y aparte está encadenado, porque primero tenés que acordarte de las huelgas de Magallánicas, así que pasaron unos Ujú. años antes, el desastre que pasó acá en la Patagonia Argentina. Estamos muy hermanados por, por esta, por esta tragedia, pero hermanados al fin, y es una gran ventaja que a nosotros tenemos. Eh, estar con Isabel Soto y además con Esteban Bayer, ¿no? Esteban Bayer está de Alemania, también trabajando con nosotros, y ahora con el tema de la pandemia está un poco más alejado, si bien no en lo personal, pero estamos cercanos en el Zoom, y Isabel Soto también está dentro del grupo de la Mesa para las Huelgas que se formó. Y no sé si, bueno, es bueno comentar que si bien yo estoy en la Comisión por la Memoria de las Huelgas Patagónicas de acá del Calafate, ahora hay mesas por todo Santa Cruz. Tenés Puerto Deseado, tenés Gregores, tenés Río Gallegos, tenés incluso en Río Turbio, en tu localidad. Hay muchos lugares donde se está recordando en todo este tiempo lo que pasó, para que llegue a la juventud y que no vuelva a pasar. Sin duda. ¿Qué es Bayer para vos? Porque yo lo he escuchado a Bayer y cada vez más grande, dije en la introducción, y pensaba cómo nace él, su investigación que lleva adelante, teniendo en cuenta su pasado familiar en Río Gallegos. Para vos, ¿qué es Osvaldo Bayer? Y para mí fue una persona, mira, yo te explico, yo lo conozco a Osvaldo Valle cuando tenía 18 años, Mm. en el año 68, él empieza a publicar, año 68, 69, en lo que se llamaba la Todos Historia, una revista Todos Historia, y ahí mi padre, que también una persona que siempre le gustó la historia, me decía, mira, este hombre dice una verdad, es algo que nunca se dijo, y ahí empecé a seguir a Osvaldo Valle. Después estuve el primer y segundo tomo, que salió, llamaba Los Vengadores de la Semana de la Patagonia Trágica, y tomos que tuve que, en la época de la dictadura tenías que guardarlo, porque te veían con eso y eras ya
era perseguido. Así que bueno, fueron enterrados esos libros hasta que volvió la democracia, y cuando lo seguí todo este tiempo, durante toda mi vida, y después cuando llegué acá al Calafate por motivos de trabajo, en el año 2002, 2003, me sorprendí que acá todavía no se conocía tanto el trabajo de Osvaldo, por lo menos acá en el Calafate. Y bueno, después con los compañeros empezamos a trabajar, y cuando me encontré con él personalmente, es la persona que yo siempre había seguido. Fue como un padre para mí, y una persona que fue directa, y no solamente, y siempre abarca todo lo que es la libertad. Él no solamente está con las guardas patagónicas, sino con el tema de Roca, con los pueblos originarios. Él donde hay que hay que rebelarse, hay que decir la verdad. Y él siempre dice, hay que decir la verdad para que no vuelvan a pasar cosas tan trágicas como las que han pasado. Ustedes tienen que seguir, y bueno, nosotros sentimos eso, levantar la bandera, que siempre hizo Osvaldo, porque van sucediendo cosas, y si bien Osvaldo en su momento descubre toda la verdad, a él le cuesta mucho. Él es Carlos, amenazado por la AAA, se tiene que ir a Alemania, sí, tiene que me estar lo con su contás ahora. familia. Me lo contás ahora que tenemos la síntesis. Si te copás con nosotros, quédate unos minutos y seguimos charlando. Vamos a la noticia y volvemos, ¿te parece? Listo, sí, sí, muy bien. Bueno, ahí entramos con la música de Daniel Arroyo y la voz del inconfundible Osvaldo Bayer, con este tema que se llama así, justamente Patagonia Rebelde. Escuchamos a Osvaldo esa introducción que hace, y justo nos quedamos con Carlos Covelo, que Carlos, le decimos que estamos en vivo para tu localidad de Calafate también, nos están escuchando vía LU23, donde también hay una intención muy grande de poder, bueno, sumar toda la voluntad, la fuerza y nada, acompañar la Comisión de Memoria de las Huelgas del 21, y bueno, que sea realmente cada vez más amplificado el mensaje de trabajo que se está realizando. Y me estabas hablando de Bayer cuando tuvimos que ir a las noticias. Sí, bueno, tuvo que ir a Alemania, y bueno, su familia tuvo que ir con él, fue perseguido, después, bueno, regresó. Lo que hay que rescatar de Osvaldo Bayer, que aparte de ser un periodista, un historiador, fue un militante de la historia. Él militó continuamente hasta que falleció, porque me acuerdo del año 2018, yo lo llamé y le digo, mira, Osvaldo, estamos haciendo esto, y se entusiasmó, y dijo, bueno, yo quiero ir. Y era una persona muy mayor, y los hijos decían, no, está muy delicado, pero él dijo, no, yo voy, y la verdad que te demuestra eso. Una persona más longeva que sea, siempre tiene ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de libertad, de buscar la verdad. Eso es lo que rescatamos de Osvaldo Bayer. Por eso siempre es algo muy interesante verlo, cómo los jóvenes, cuando él venía acá, cómo los jóvenes lo escuchaban. Y a eso tenemos que llegar a las escuelas, formar grupos de trabajo con los chicos, y explicar lo que pasó. Y nosotros tenemos la experiencia ya de que cuando aquí en Calafate se hizo en las escuelas, ellos mismos tomaron la bandera y hicieron obras de teatro, hicieron películas. Los jóvenes se comprometen mucho, lo ven a Osvaldo Valle como un verdadero defensor de los derechos humanos hasta el día de hoy, ¿no? Sin duda. Sin duda. Estaba pensando, Valle, cuando hace la introducción, bueno, habla de la solicitud al gobierno de Irigoyen, y hay una dicotomía en la historia. Quería preguntarte a vos cuál es tu opinión, tu percepción, tu pulso, porque un sector progresista dentro del irigoyenismo hablan de, bueno, el desconocimiento de Irigoyen de la realidad de lo que estaba sucediendo. Sabemos muy bien la llegada de Varela en dos oportunidades, en una primera de mediación y la segunda donde, bueno, la sociedad rural de aquel entonces se pone más firme, y ya un Varela distinto cuando llega a la provincia. Y algunos hablan de un desconocimiento de Irigoyen, de lo que se estaba realizando aquí en Santa Cruz. ¿Vos qué opinás ahí en el revisionismo y en los datos que tenés, que son muy, muy importantes, por cierto? Y el revisionismo es como hablamos el otro día, Irigoyen lo quieren hacer pasar como que él no sabía nada, pero Ujú. acá mataron a 1.500 peones rurales, pero no tenemos que desconocer que eso fue en el año 1921. Si una huelga empezó en el 1920, en el 21 terminó con 1.500 peones rurales fusilados. No sabía, él no sabía, él lo mandó a arreglar a Varela y le autorizó para hacer el bando que sería como el bando de muerte, apenas llega
por la segunda huelga. Pero tenemos que buscar otros hechos que habían pasado. Cuando dicen 1.500 peones rurales acá en la huelga, está bien, son a 3.000 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Está bien, puede ser que lo desconozca. Pero, ¿qué pasó con la Semana Trágica? Ahora, por ejemplo, se cumplen en estos días, en la Semana Trágica en Buenos Aires. Y ahí hubo mil también trabajadores muertos, fusilados. Y fue en plena Ciudad de Buenos Aires. Y ni hablar también lo que pasó en esa misma época con los trabajadores de la forestal, estaban los ingleses, la Tanning Company. ¿Qué pasó ahí en Santa Fe? Él tampoco sabía nada. Entonces lo que tratan es de ocultar todo lo que había pasado. Ese hombre, cuando vos bien lo dijiste, cuando viene por primera vez Varela acá, él viene y dice, no, tiene razón esta gente. La gente lo que está pidiendo es algo mínimo de trabajo. Y veía que la policía los maltrataba y él fue y acá muy cerquita en la estancia del Tero, de los Clark, se firma y el convenio, y que le daban la razón, pero los terratenientes no querían eso, y apenas vuelve Varela a Buenos Aires, no era lo que esperaban de él. Por eso él cuando viene a la segunda huelga, no tuvo que ir a buscarlos, porque los peones rurales iban a hablar con él, porque él que había hablado bien con ellos, con los peones rurales, que le habían dado la razón. Pero Varela viene ya con eso, con la orden de Irigoyen. Y después cuando se trata en el año 22, se trata en el Congreso, ¿qué hicieron los radicales? Hicieron lo de siempre. Formaron una comisión y pasó a cuarto intermedio hasta el día de hoy. Que eso Osvaldo Bayer lo refleja. Siempre ha sido Osvaldo Bayer. Siempre hay que ver, poner en claro cuál fue la posición de los radicales. Y una cosa más muy importante que no decía Osvaldo, cuando venga un radical y quiere decir unas palabras en el acto, por lo menos que ese radical pida perdón por lo que hicieron. Y hasta nosotros, a todos los funcionarios, diputados radicales que vengan acá, nunca quisieron hacer eso, nunca pidieron perdón por lo que hizo su partido, ¿no? Tal cual, como en algún momento alguien pidió perdón en nombre del Estado argentino, nada menos, ¿no? Contra crímenes de lesa humanidad. Y Exacto. me quedo con lo que decías, me acordé de la forestal, porque he estudiado y de forestal justamente no tenía nada, fue tremendo el desastre que hicieron en todos los aspectos, tremendo. Exacto. Y parte de la historia que no hay que dejar de contar nunca, como los fusilamientos de la Patagonia, que aún siguen doliendo. Yo te he visto, voy investigando, hay muy grandes investigadores también aquí en la UMPA, bueno, el interés Sí, muy sí. grande que ahora está prestando seria atención Chile, digo, estoy notando, nada, poner en el lugar que corresponde a la historia, pero también pensando en términos de fe, familiares que, bueno, no saben dónde están y los hallazgos que se van haciendo es darle dignidad a aquellos asesinados, aquellos mártires que tuvimos aquí en la Patagonia por el reclamo de derechos, independientemente de aquel, pues yo pienso, digo, a valores de hoy, digo, así hubiesen reclamado oro, jamás la vida por encima de cualquier reclamo, y si ya contamos qué eran esos reclamos, que eran, la verdad que ínfimos a juzgar en valores de hoy, digo, por el amor de Dios, es increíble, pero no es tanto el tiempo, digamos, 100 años, sobre todo en los lugares centenarios que se buscan aquí en Santa Cruz, no es tanto el tiempo que pasó para la historia, ¿eh? No, por eso nosotros lo que tenemos que, cuando nos dicen, bueno, hay parientes que quedan para que nosotros podamos reclamar que se excaven. Pero lo que hay que hacer es, están enterrados como perros ahí. Eso es lo que tenemos que Ujú, pensar. Tenemos que ujú. saber eso, que aquí hay 1.500 peones rurales, que están enterrados como perros, tenemos que buscarlos y darle una tumba, una señalización. Nosotros no tenemos una flor para llevarlo a la tumba, salvo algún compañero que en Puerto Deseado, o el de Zacarías Gracián, que fue el primer que mataron en la primera huelga, que está en Río Gallegos. Después no tenemos, aparte de esas tumbas, no tenemos dónde llevar, porque los ocultaron. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es eso, buscar todo lo que es Santa Cruz, dónde están los restos de esos compañeros fusilados, y darle una tumba, darle un descanso real. Porque si nosotros no buscamos, ellos van a seguir muertos, lo vamos como a matar de vuelta si no lo seguimos buscando. Eso es lo que nosotros repetimos 1.000 veces. No es que necesitamos buscar familiares por el ADN, hay que buscarlos,
son gente como nosotros que vinieron a trabajar, peones rurales que lo único que tenían pedían condiciones mínimas de trabajo, y matarlos así como perros, no solamente antes de matarlos, torturarlos, castigarlos, incluso le robaban los mismos soldados, y recalcar que el que lo mató fue el ejército argentino, es algo muy triste lo que pasó. Y Claro. eso hay que repetirlo una y mil veces y seguir buscando los restos de los compañeros fusilados, porque ellos necesitan Carlos, una tumba. perdón. Sí, te decía porque estoy pensando en vos lo que me decías y trasladado a los últimos 4 años en cuanto a cuánto se pudo avanzar, porque justo quien gobernó la Argentina, a ver, no está mal decirlo, pero viene de familia de ricos, de poderosos, de aristocráticos, que siempre fue el poder real en la Argentina. Estamos hablando de la discusión del poder real, de los que mucho más tienen por encima de aquellos que, bueno, necesitaban del trabajo, de un trabajo recontraadverso en aquellos tiempos para poder vivir y subsistir. En cambio, la otra discusión era de quién tiene más, de quién avanza. Y justo tuvimos un presidente que era amigo de grandes terratenientes de la Argentina, como dice el querido periodista Gustavo Campana, el gobierno que se fuera atendido por sus propios dueños, en el sentido que eran los dueños de la Argentina y siguen siendo, digamos. Fue el poder real concretamente que llegó a la construcción del poder del Estado y que siguen estando los grupos y tiene mucha fuerza y sabemos lo que es, pero me imagino vos tratando desde la comisión y toda la comisión de las distintas mesas, no habrán podido dar mucho avance en estos últimos 4 años en ese sentido con colaboración del Estado Nacional, ¿no? Sí, eso es verdad. El Estado, como decimos, al momento, si bien el Estado fue, porque generalmente el que mató a un hecho real, que tanto los 30.000 compañeros del 76, como el del 21, como el 19, como dijimos, siempre fue el Estado que los mató. Y ahora es el Estado que está trabajando con nosotros, para llevar a la luz a todos los hechos que pasaron. Ahora tenemos el 7 de diciembre, que es el feriado provincial acá en Santa Cruz, es una cosa inédita que siempre le llama la atención a todos los compañeros de otras provincias, que acá haya un feriado provincial por los compañeros fusilados en las estancias de Santa Cruz. Se logró hacer un monumento en Río Gallegos. Ahora se está conformando la comisión por la memoria provincial, donde no solamente se va a seguir rescatando lo que pasó con las huelgas patagónicas, sino con los compañeros desaparecidos en el año 76 en adelante, de la dictadura militar. Hay familiares ustedes saben como Río Turbio, ¿viste? Están ahí, también tienen familiares de compañeros que han sido fusilados. Es decir, se forma la Comisión por la Memoria Provincial. Es algo muy, muy importante. Sí, tremendo. Y no deja de emocionar. Y el ejercicio de memoria es tan puro. Hace poco yo escuchaba lo que ha dicho Isabel Soto en varias oportunidades, ¿no? Hablando de Bayer, dice, a él le debo mi historia porque su padre nunca habló de todo lo que había sucedido y ella se entera a través de la hora de Osvaldo Bayer, digo, cada vez más grande, ¿no? Y también estoy pensando, porque según, bueno, historiadoras y que me han comentado, también lo pone en valor a Borrero que llevó escritos, digamos, a hacer denuncias y demás, ¿no? Sí, sí, eso es importante. Borrero fue el primero que hizo la denuncia. Y si bien Borrero después estuvo involucrado, Osvaldo le dedica unas buenas notas de la descripción de la personalidad de Borrero, porque Borrero cumplía una doble función. Él trabajaba para los Menéndez Betti y de noche iba con los compañeros de la huelga, ¿no? También era radical. Por eso la imagen de Osvaldo quería saber realmente lo que pasó, por eso hace la segunda investigación, por eso le pone Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Ujú, ujú. Y Sí, sí, otra de hecho cosa, yo lo conozco como Los Vengadores de la Patagonia. Después, bueno, viene la película, digamos, con la Patagonia Rebelde, ahí ya cambia el concepto y sigue, cambia el concepto, se sí. instala, ¿no? Sí, lo importante de todo esto es seguir difundiendo. Lo que están haciendo ustedes a través de Radio Nacional es muy importante, muy importante. Porque más que nada llega a esos compañeros que están en el medio del campo. Imagínate, si no estamos en pandemia, estamos aislados, ellos están más aislados todavía. Y estas palabras sirven para ellos porque muchos no conocen ellos lo que pasó, y algunas cositas se han logrado, ¿no?
por eso es difundirlo, eso es muy importante, difundir todo lo que pasó y como pusiste recién, a través de canciones, de obras de teatro, de libros, de poesías, rescatar al trabajo que está haciendo Isabel Soto. No sé si te tocó hablar con ella, es el padre, con la forma que se para, la forma en que habla, con la rectitud que tiene para dialogar, y la verdad que es Antonio Soto. Y lo de Esteban también es muy importante, porque él levanta la bandera del padre, y con todas las fuertes críticas que hay, que a veces nos dicen que nosotros estamos con el Estado, que no tiene que ser así, pero sin embargo Esteban sigue trabajando junto a nosotros, y de cada logro que se hace se levanta un hito más acá en Santa Cruz, no podemos volver más atrás. Vos sabés que te escucho con atención y con respecto a Isabel nunca pude charlar con ella, sí la he escuchado, pero algún día lo vamos a lograr porque ya Isabel está para, como esta nota que estamos haciendo contigo, son para documentar, son para tener y hacer escuela. Con lo que decías, me tengo hace un ratito de que las propias escuelas de Santa Cruz, ¿no? Se lleve adelante el reconocimiento de la obra, saber lo que sucedió para no volver a caer en lo mismo y también tener es la historia que nos precede, la historia que tenemos, no la podemos dibujar de otra forma ni nada por el estilo, pero qué importante que se siga haciendo, ¿no? En escuelas públicas y privadas también de la provincia, ¿no? Sí, te recuerdo que en el año 2010, creo que era sí, 2010, se logró que los 4 tomos de Osvaldo Bayer sea de lectura obligatoria en las últimas, por ejemplo, el último año de casi de egreso de los chicos de las escuelas, de lectura obligatoria. Nosotros también lo que tenemos que hacer es, bueno, ahora estamos en el tema de la pandemia, pero nosotros vamos y decimos, mire, está dentro de la currícula, tienen que hacerlo que los chicos estudien, que lo divulguen, hablar con los profesores, con los docentes, que lo divulguen eso, que tienen que leer los 4 tomos de Osvaldo Valle. Y inmediatamente, automáticamente los chicos toman eso, lo toman como propio. No hace falta que, a mí me llamó mucho la atención que chicos jóvenes, 16, 17 años, conocen muy bien, vieron la película muchas veces, porque ya han tomado y acá han hecho centros de estudios que se llamó Juan Esteban, que fue un muchacho que fue fusilado cuando tenía 16 años, y le ponen el nombre Juan Esteban a un centro de trabajo de estudios de las huelgas patagónicas. Y después no solamente eso, sino que toman, hicieron después sobre la noche de los lápices. ¿Te das cuenta? Ellos cuando toman eso, la juventud lo toma bien, y lo comprende más a veces que los mayores, ¿no? Porque a veces los mayores lo ven de otro punto de vista, pero el joven lo parece mentira, pero lo toma como propio, y eso tenemos que aprovecharlo mucho. Y muchos profesores, nosotros tenemos acá el CES, que es el Centro de Estudios Superiores, que es donde se forman los guías, y los guías siempre le tienen que decir acá que es un lugar muy lindo, muy hermoso, pero de política no hay que hablar, ¿viste? Por los guías, para no crear algún problema. Pero sin embargo ahora tenemos guías que salen del CES que se especializan en las huelgas patagónicas. Y ahora, hace poquito se hizo, hay guiadas por jóvenes del CES egresados que cuentan toda la verdad. Todo lo que estamos hablando nosotros lo cuentan aquí a toda la gente que quiera escucharlo, ¿no? Ahí se están haciendo todas visitas guiadas. Qué bárbaro, ¿eh? El mejor de nosotros decía que la verdad se milita, don Rodolfo Walsh, que cada vez más vigente también, incluso con... Exacto, la verdad se milita, eh, exacto. Lo que hizo no, tal cual, y era muy pensaba... amigo Osvaldo también, sí. Sí, claro, claro, claro. Y es más, para relacionar con Estados Unidos, hay una frase que es genial, que dice que los imperios no son derrocados, sino que se pudren por dentro y uno va mirando a Estados Unidos lo que va Se sucediendo. descomponen Dios solos, sí. querido, ninguna duda. Y pensaba, este, esto que estás contando vos, y durante estos últimos 4 años, la línea de Lombardi en los medios públicos de la Nación era, no se habla de política. Cuando dijiste eso, acá de política no se habla, lo relaciono enseguida con la derecha, no, porque siempre es atacado el peronismo, o el progresismo, o digo, lo contrario a la derecha más rancia que tuvo la Argentina hace un tiempo, como que hay una negación
a que la gente aprenda, a que la gente estudie, a que la gente agarre los libros para gobernar los pueblos, lo histórico que habremos escuchado, ¿no? Entre las onceras del país. Y sin embargo, el concepto era no se habla de política, como la política es mala, digamos, ¿no? Es tremendo. Y lo que vos estás contando me encanta, porque son justamente en los jóvenes donde descansamos en nuestra proyección, nuestra vida, nuestra ideología y saber que, bueno, no todo está perdido. Incluso vienen con una conciencia medioambiental mucho más importante que la que teníamos nosotros, ¿no? Sí, verdad. Bueno, y como decís vos, en la época que estuvo con Macri, vos tenías un Brown, estaba, 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 estaba Brown con él también, estaba directamente, el poder lo habían tomado ellos. Y lo que ellos quieren es eso, que nosotros no nos involucremos, no nos involucremos, pero no es la política no es mala, ellos la hacen que crean que es mala. ¿Por qué? Porque le abre a los chicos, les abre, le dice cosas que ven que le demuestra que esto está mal, que el sistema que estamos teniendo nosotros es mal, que hay mucha gente que tiene muchísima plata y gente que lo tiene, y nosotros, por ejemplo, yo en su momento yo fui director de cultura aquí del Calafate. Y bueno, entonces en la Feria del Libro habíamos hecho Buscando la Identidad, un concurso. Entonces todos los chicos tenían que ver los nombres de las calles y por qué tenían nombre las calles. Y bueno, cuando vieron Moyano, a ver Moyano, ¿por qué tiene un nombre en una calle acá? Y Moyano es una persona que fue el que repartió todas las tierras acá. Digo, Roca, ¿por qué en Roca? Porque hay una calle que se llama Campaña del Desierto. Entonces cuando los chicos ven eso y se quedan indignados, pero ¿por qué tienen estos nombres estas calles? ¿Por qué no se las sacan? Ellos mismos nos decían. Cuando vos le das a los chicos que ellos investiguen, ellos lo toman. Eso es importante, para que no vuelva a pasar. Lo que pasa es que no tenemos que siempre estar al lado de la juventud. Porque como fuimos jóvenes, viste que siempre cuando uno es joven, siempre tiene más fuerza, quiere saber más cosas, que tiene la euforia de la juventud. Y eso tenemos que aprovechar también. Y decirle que esto de la política no es mala. Es malo callarse. Es malo callarse. Es salir. Cada vez si tiene que levantar la voz, hay que levantar la voz. Pero siempre, como decía Osvaldo, siempre sin violencia, pero no claudicar. Eso es lo importante, no claudicar. Porque a nosotros nos venden una historia, nos ponen a Sarmiento. Los verdaderos próceres para esta oligarquía que lo metieron fue la historia que hizo Mitre, a través de su diario, a través de sus libros, y donde los próceres son Sarmiento, Mitre, Avellaneda, Roca, todos los máximos entregadores. Ellos fueron los que entregaron todo el capital que nosotros, todo el capital extranjero, principalmente a Gran Bretaña, y está todo documentado. Eso es lo importante también, que cuando uno dice una historia, no es una historia, un relato oficial, sino que está todo documentado. Osvaldo cuando pone y escribe en sus libros, está todo documentado. Es cuando la embajada de Inglaterra decía que ellos querían que a su gente que la cuiden, que le pedía a Irigoyen que tenía que ir y venir a matar gente porque tenía que cuidar sus territorios. ¿Te das cuenta? Eso es lo importante que los chicos tienen que saberlo. Pues sabés que te escucho y me encanta, porque uno fue criado, seguramente vos también, como el prócer Sarmiento. De hecho, viste que la Argentina en esa necrológica que tiene, siempre conmemoramos nosotros la muerte de, nunca el nacimiento, entonces tenemos la muerte incluso de Sarmiento que determina, digamos, uno de los feriados en la Argentina. Y estaba viendo que Sarmiento cuando tuvo la epidemia de fiebre amarilla, lo primero que hace él, que de esa fiebre mató 15.000 personas y un poco más también, pues no hay mucho registro, pero lo primero que hizo fue irse él y todo su gabinete en tren, que el tren ese lleva hoy el nombre de él, y partieron, se fueron del país, digamos. Fíjate vos qué diferencia, ¿no? Es increíble, pero como cosas que suceden y vos decís, che, ¿qué hubiese pasado si hubiese habido otro gobierno que no sea del campo nacional y popular en medio de una pandemia, como está sucediendo? Y también después uno va descubriendo y viendo que Sarmiento es aquel mismo que le da la orden a Mitre de decirle en los avances, bueno, no le escatime con indio gaucho, que esos solo sirven para hacer Exacto. olor. Es tremendo. Vos decís, che, qué bárbaro. Bueno, sí, sí, claro. Uno tiene que deconstruir, es necesario empoderar, después cada uno toma la decisión que crea, porque nadie quiere cambiar argumentos de nadie, pero sí que se revise y que se lea bien la historia como fue, ¿no? No la historia Sí, bueno, mitad.
Esa es la historia que siempre ellos tienen una orden de trabajo que es muy específica. Es decir, vos primero, cuando tenés que destruir a la gente, tenés que atacarla, primero hay que estigmatizarla. El indio era lo más bruto que había, no tenía civilización, no tenía territorio, entonces había que matarlo. Después, a los peones rurales también había que estigmatizarlos. ¿Qué eran? Eran delincuentes, eran bandoleros, habían hecho un montón de cosas terribles, entonces había que matarlos. ¿Qué pasó con los 30.000? Eran gente que eran extremistas, que eran subversivos, y había que matarlos. Entonces siempre se estigmatiza. Y ahora van contra el peronismo, van contra el kirchnerismo, van contra todos los que se acercan al pueblo. A esos hay que destruirlos. ¿Te das cuenta? Esa es la idea, ¿no? A nosotros, muchos a veces en el pueblo decían, ustedes están revolviendo cosas que no hay que revolver. Claro, porque les molesta la verdad, los golpea. ¿Te das cuenta? Mirá, como pasa todo el tiempo, la fuerza que ellos tienen. Nosotros quisimos sacar acá, porque acá tenés la calle Roca, después tenés la calle Campaña del Desierto. Y vos no podés sacarlo, no pudimos nunca sacarlo. Salvo en Río Turbio, que lo pudieron sacar, sacaron la calle de Roca y la hicieron también en Río Gallegos. Pero acá no pudimos, ni siquiera pudimos cambiar la calle de Campaña al Desierto, porque ellos lo instauran de esa forma, y eso es lo que tenemos que nosotros trabajar con documentos, decir, no, que Roca, porque si vos hablas con mucha gente de Roca, dicen, no, que Roca fue el que le dio la civilización. ¿Por qué hicieron eso? ¿Civilización o barbarie? Los bárbaros, ¿quiénes eran? Los bárbaros eran los pueblos originarios. ¿Quiénes eran? Después nosotros pasamos a ser los subversivos. ¿Te das cuenta? Siempre hay que estigmatizar para atacar y destruir a las personas que realmente quieren una vida con justicia social y que haya no solamente escuelas, sino que haya lugares donde la salud sea para todos. Imagínate si en este momento de pandemia hubiera estado el otro gobierno que había hecho de los ministerios, por ejemplo, de salud, Ministerio de Salud, lo había hecho Secretaría. ¿Te das cuenta? Es una cosa terrible. Lo mismo hicieron con el Ministerio de Trabajo, le hicieron Secretaría, eso disminuyen todo, ¿sí? Porque con el esquema que ellos dicen de que se hace muy grande, hay mucha gente en el gobierno, que hay que achicar el Estado, cuando achican el Estado, ahí donde nos sacan los derechos a nosotros que fuimos adquiriendo a través de los años. Eso es la temática Claro. que ellos siempre tuvieron. Sí, y estaba pensando que Roca para una parte del ejército históricamente siempre fue emblema, referencia y demás, porque dotando de historia hacia otro sector, se te habla bueno, de la recuperación de tierra que hace Roca cuando pega la avanzada, que es el único, y te dice, bueno, es el único presidente de la Argentina que recuperó territorio, digamos, ¿no? Pero eh, invisibilizando la parte que duele, que es difícil y que es imposible que nosotros. Me parece que en algún momento lo vamos a tener. Yo pensaba lo mismo que en jóvenes. En algún momento lo vamos a tener porque es imposible que alguien de un genocidio tenga una referencia, tenga alguna calle, alguna situación. Es como que tengamos una calle que se llame Jorge Rafael Videla, digo, a jugar a valores de Exacto. hoy, ¿no? Sí, sí, lo mismo, sí, sí. Sí, no, es terrible, porque ellos dijeron que iban a... ¿Qué civilización los llevaron a los pueblos originarios? Venderlos, como decía Osvaldo, venderlos a los chicos, regalarlos, repartirlos a las chinitas, se la ponían ahí para limpiar, a los otros muchachos los mandaron, mirá cómo los explotaron, a los pueblos originarios que Roca los llevaba al norte, al lado de Tucumán, los explotaban en las plantaciones de azúcar, eso es lo que hacían, y lo hacían trabajar hasta morir, eso es lo que hacían, esa es la civilización que ellos llevaron, esa es la civilización, explotar a la gente hasta matarlos. ¿Qué hicieron y ellos decían que eran tan salvajes? Y hay pruebas, como cuando vino Marcelo Balco acá, una persona que también trabajó mucho con Osvaldo para desmonumentar a Roca, cómo sufría esa gente cuando separaba a su familia, cómo lloraban esos hombres de los pueblos originarios cuando destruían su familia, que era la base fundamental para ellos. ¿Te das cuenta? Mirá Sí. la sociedad que ellos tenían, tan hermosa. Y el único que está luchando es el pueblo mapuche, creo que es el único que está hasta ahora que no lo pueden doblegar. Sí, vi que había novedades incluso. Estaba pensando mientras vos me hablabas, porque voy relacionado a todos los hechos, porque en Ushuaia en algunas estancias, por ejemplo,
de Corte Inglés, de primeros asentamientos y demás, bueno, los propios guías te van comentando una historia de, bueno, la familia que se asentó acá vino a colaborar con los pueblos originarios, querían enseñarle nuestra lengua. Y vos no querés discutir entre fricción porque a cierto momento decís, bueno, no, pará. Pero no, nadie vino a ayudar y a entregar civilización, algo que es tremendo decir los valores de hoy, pero es increíble, hay excursiones de esas características en estancias gringas que, bueno, te dicen, no, vino justamente para ayudar a la familia de pueblos originarios de los yaganes de aquí de la zona y para enseñarle la cultura y demás. Después revisando la historia, es tremendo lo que hubo ahí, esclavitud, tortura, tremendo, ¿no? Sí, lo que hicieron es terrible. Vos te referís a los Bridget. Los Bridget Sí, sí, sí. fueron, era un pastor anglicano. Le va y ¿quién hace intermediario? El famoso Perito Moreno. Perito Moreno va a hablar con Roca, le dice que hay un pastor anglicano que necesita afincarse en ese lugar. Le da toda esa tierra, lo que es a Ushuaia. ¿Te das cuenta? Y después, Sí, claro. cómo masacran a los indios de la peor forma. Lo empezaron a explotar para hacerle, lo primero que empezaron a hacer, aserraderos, los explotaban para trabajar en los aserraderos. Después lo empezaron a perseguir, pagaban, el famoso, pagaban por los, un par de orejas, por, por buscar a los zonas, a todas las tribus que estaban ahí en ese momento, y pagaban un patacón, que era una libra esterlina. Pagaban. Y después cuando vieron que había muchos de esos gente desorejadas, se dan cuenta que lo habían engañado, entonces pedían los testículos, porque sabía que se sangraban. Mirá lo que hacían, las barbaridades que hacían. ¿Te das cuenta? Y esos guías que te enseñaron a vos tenían que decir la verdad, la realidad. Es la realidad. ¿Te das cuenta? Totalmente, totalmente. Pero tenemos que empezar a poner en valor, digo, porque todo bien con el turismo, pero no puede ser un turismo inventado, en inventar historias, digamos, ¿no? Claro, sí, Como sí. algunos lugares donde uno va, no importa la prueba, y dice, pero tú dices, mira, acá se bañó el Che Guevara, por ejemplo, no, nunca sucedió eso, por ejemplo, en algunos lugares. Nosotros, menos una historia de sangre, y sobre todo de lesa humanidad, donde hay que rechazar, no solo repudiar, sino rechazar con toda nuestra energía y demás. Te leo unos mensajes de, por ejemplo, Sergio, le mandamos un saludo, dice, opina son los mismos de siempre, los del 55, los 76 o los píparos de hoy en día, siempre se sintieron impunes cuando se revisará bien la historia y la recuperación de tierras, pregunta. Bueno, pone en valor Maldonado, Nahuel, etcétera. Y hay una concatenación en todo, dice, piel de pollo por la entrevista y escuchándote, así que te transmito un poco algunos mensajes y también saludo para María de Cerro Castillo en Chile que nos está escuchando a esta hora. Fíjate vos, Carlos. Qué lindo, ¿viste? Y eso es todo de ustedes. Es todo, ustedes lo están haciendo. Ustedes lo están haciendo, es muy importante lo que hacen, porque vos, no es, esto no es un reportaje, es una charla. Es una charla con una persona, con un amigo, con un compañero que piensa lo mismo que nosotros, de la justicia, la verdad, la memoria, que no quede en la nada todo esto. Eso es interesante. Y que la gente lo escuche y se sienta, tiene ganas de expresar lo que ellos dicen, es muy, muy importante. Esto se tiene que abrir más, estos espacios, para que se siga prolongando a través del tiempo, que no se pierda, ¿viste? Y más, si bien hacerlo en estos 100 años que pasaron, también recordar, como decía el vecino que llamó, lo que pasó en el 55, ¿te das cuenta? También son cosas terribles. Vos fíjate, nunca en el 55, nunca se supo la cantidad de gente que mataron. Y fíjate qué cosa tan terrible que la aviación ataca al pueblo trabajador, porque decían que eran peronistas, que había que matarlos porque eran negros, porque venían a sacarle trabajos a ellos, ¿te das cuenta? Y los estigmatizaron primero, después bueno, había que matarlos y nadie pagó por eso, nadie pagó por eso es lo más triste. ¿Te das cuenta? Acá Sí, el único que pagó por la huelga patagónica fue Varela, porque Wilkens lo mató, que si no tampoco, fíjate que Anaya que trabajó con Varela, después trabajó también, estuvo en el 55, en el 76. ¿Te das cuenta? Siempre sirvieron a los servicios, a los grandes intereses internacionales. Eso defendían los grandes capitales, más que nada los capitales ingleses. mm. Sí, fíjate vos que
Varela paga, pero no en manos de la justicia, digamos, ¿no? Que es lo No, que uno busca. Termina no, en la propia venganza de un sector relacionado con la anarquía, independientemente, pero no en manos de la justicia, que hubiese sido genial, digamos, pero no, imposible. no para Eh, nada. de hecho, eso sucede, creo que en la calle Fitzroy, según referencia Sí, la Sergio calle Castro, Firroy, en una en canción, Palermo. ¿no? Sí, sí, en En Palermo. Palermo. Sí, sí. Y es donde está el Puente Bien. Pacífico, por ahí, no sé si conocés para Buenos Aires. Sí, ¿Viste? En Palermo, el Puente Pacífico, ahí está la calle Firroy. esas casualidades de la vida, ¿no? Sí, y viste que Vilken no lo conocía, nunca había venido a la Patagonia, pero él hizo Ujú. como un indicador, él reivindicó lo que había por los peones, por toda la masacre que hizo Varela, ¿te das cuenta? Pero pagó él Mm. solo, porque Anaya quedó y siguió haciendo desastre, ¿viste? A través de la historia, incluso Osvaldo le hizo un reportaje a Anaya y el tipo dijo que sí, que se fusiló. Porque aparte la mentira total que hace siempre esa, como decía Osvaldo, esa verba que tiene el léxico que tiene el ejército, dice que fueron con un combate. Pusieron, y te explica, te desarrolla todo un combate cuando no, que no pasó así. Y se indicaban quién eran los responsables, los cabecillas para eso y los mataban, como decía Osvaldo, tenían tanta puntería que mataban nada más que a los representantes, a los delegados, ¿no? Es Mm. una gran mentira. Era Kurt Gustav Wilkens Kurt Gustav Wilken, quien ujú, lo asesina a Varela y alemán, fíjate vos, muchas alemán, veces se sí. demoniza y bueno, fíjate Bayer, su raíz precisamente, ¿no? Es Digo, alemán. el pueblo alemán está hermanado en muchas reivindicaciones acá porque lo que hizo él en su momento fue la única forma, porque hubiese permanecido impune durante tantos años, ¿no? Sí, y él lo que hizo es un trabajo muy grande. Y acá, ya que estamos hablando de ese tema, hay que reivindicar una persona que se llamaba José Zepernik. Don Zepernik, él sabía el tema de las huelgas, lo que había pasado. Y cuando se contacta con Osvaldo, él lo lleva, lo hace recorrer, y para que se imagine un poco, la gente que nos está escuchando, recorrer todo Santa Cruz con fui 600. Entonces lo fue llevando y dijo, mire, hay gente todavía sobrevivientes, yo lo voy a llevar uno por uno con esa gente y lo llevaba Osvaldo, y la gente iba comentando, si son todos documentos que lo grabó, y no solamente grabó a los peones rurales, sino que también tiene los documentos de los soldados, que eran conscriptos. Pues es otra cosa tan muy importante para saberlo. Acá cuando vinieron eran conscriptos, eran muchachos que eran hijos de peones rurales muchos, por eso usaban, como era el 10 de caballería, necesitaban gente que sea de a caballo. Entonces eran hijos de peones rurales, y esos fusilaron. Y muchos estaban arrepentidos. Y contaron la realidad. Nosotros tenemos, si un día pueden llegar acá a Estancia Anita, en la cartelería, ponemos lo que decían ellos, que lo mataban, ellos no querían cavar sus fosas, o lo hacían cavar a ellos, o si no los amontonaban y los quemaban con queroseno. Una barbaridad, una locura. Pero lo más triste es que eran conscriptos, eran muchachos de 20 años, hijos de peones. Qué barbaridad, qué barbaridad. Carlos, yo primero quería agradecerte este documento sonoro que estamos generando, escuchándote a vos a través de nada, tu trabajo que venís haciendo y del cual reivindicamos y agradecemos y nada, me parece que hay que seguir acompañando a disposición desde ya y bueno, qué mensaje en torno a, teniendo en cuenta que bueno, este es un año clave, es el año Osvaldo Bayer para muchos y muchas, así que desde lo personal, de lo comprometido con tu localidad, con la historia de nuestro país, nuestra patria grande también, porque digo, estas cosas no son netamente del sur patagónico chileno, sino son latinoamericanos, digo. ¿Cuál es tu mensaje en este día, en esta jornada de reflexión, no? No, yo el mensaje sería esto, que la historia a todos nos pertenece y todos somos parte de la historia. Y tanto la memoria y la justicia, en el caso mío, por ejemplo, en el caso te hablo por los compañeros de la comisión, nosotros no somos ni historiadores, no somos periodistas, te das cuenta, no somos, somos vecinos comunes. Por eso el mensaje sería cualquier vecino, cualquier persona que le interese esto, lo puede hacer, lo puede hacer. Y tiene en este momento, más que nada, tiene las puertas abiertas del Estado, de acá, por lo menos de la provincia de Santa Cruz, que lo van a escuchar y que se interese. Y cada uno en su localidad puede buscar eso.
tanto en Río Turbio como acá en Calafate, en cualquier lugar de Santa Cruz que hayan pasado esos hechos y se sientan reflejados, que sigan, que levante la bandera de la memoria, la verdad y la justicia. Que no es necesario ser funcionario, ni político, ni tener un gran cargo. Simplemente tener esas ganas, como dijiste vos, de que la verdad se milita. Eso es lo más importante. Y a veces movilizarse, por ejemplo, si cuando hay una manifestación o cuando viene Isabel Soto, acercarse a ella y seguir informando a nuestros hijos, a todos los parientes, aprovechar el Zoom, los Zooms son muy importantes, reinventar más estos espacios como que estás logrando vos, es hermoso, una charla muy linda la que hicimos, es eso, ¿no? Que cada uno de nuestro propio lugar busquemos la memoria, la verdad y la justicia, y que no hace falta ser un gran representante, un gran político, sino que tener eso, las ganas de reivindicarlo. Y estoy completamente convencido que todos acá en Santa Cruz y en el país tenemos esas ganas de hacerlo. Qué lindo lo que decís también, incluso para nuestra radio, porque hoy en estos tiempos de esta nueva gestión que comenzó en diciembre, de la cual está Gustavo Campana como una de las máximas autoridades, bueno, las notas no se miden no se miden en cantidad de tiempo, si son cortas o largas, sino si son buenas o son malas directamente. Y esta es muy buena, por cierto. Así que agradezco esas palabras y te agradezco a vos eternamente por poder charlar. Y por eso que dijiste, adhiero, de cuando venga Isabel, llenar de gente, llenar de jóvenes. ¿Sabés qué alegría le vamos Claro, a dar a alguien que, bueno, va viendo y sabe que hay una potencia muy grande con ganas de mostrar la verdad, de militarla y de lo que decías vos, ¿no? Reivindicar la vida por sobre todas las cosas. No hace falta claro. estar tan ideológicamente o encuadrado políticamente, sino con amar la vida, con respetar la historia y hacer ejercicio de la memoria nos podemos encontrar, ¿eh? Sí, sí, qué hermoso lo que dijiste, muy lindo, la verdad. Ese es el contexto, ese es el contexto de nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer día a día. Muy lindo lo que dijiste. Y bueno, Gustavo Campana, yo siempre lo escuché y bueno, tuvimos y Campana también puede pasar horas hablando, Gustavo, y no te cansás de escucharlo porque es una persona muy instruida, ¿no? Se dedica a eso, a él le Mm, encanta el trabajo ese que están haciendo ustedes. sí. Carlos, yo te agradezco enormemente que hayas charlado con nosotros. Y bueno, espero que no sea la última vez, nos encontremos personalmente, post pandemia, seguramente con un café de por medio, un mate y sigamos, reivindicando esta comisión de memoria de la huelga del 21, que están haciendo un trabajo tremendo y que esta charla seguramente llevará a alguna persona a ver un YouTube, una charla, escuchar un poco de música, ahora vamos a compartir algo, pero ya generar por lo menos, aunque sea el debate, la duda, la consulta, ya para mí estamos ganando algo que necesitamos construir todo el tiempo. Así que gracias, Carlos, eternamente agradecido a vos. No, agradecidos a ustedes. Y como decía Osvaldo, él hizo un libro llamado La Chispa, es decir, no perder esa chispa, ¿no? Que esa chispa siempre esté. Gracias, Carlos. Te mandamos un fuerte abrazo desde Río Turbo. Estamos para tu comunidad, así que de toda el sur de Santa Cruz y de Chile. Abrazo. Muy bien, muchísimas gracias y cuídense mucho. Carlos Covelo con nosotros. Él es miembro de la Comisión de Memoria de Huelgas del 21, desde Calafate, con un trabajo muy, muy grande. Pueden googlearlo, pueden ver entrevistas y demás. La verdad que un placer y para documentar estas charlas de Radio Nacional de la tarde y muy, muy importante. Podríamos haber seguido hablando 2 horas más, no, ningún problema y podríamos seguir por ese lado. Y ahí él habló, retrocede porque está bárbaro, él habló justamente del asesinato que se da a Varela en nombre de Kurt Gustav Wilkens, que es un anarquista alemán que, en venganza por la represión sufrida en nuestra Patagonia, toma venganza y lo mata directamente